25 minutos, doctor. Gracias. Gracias a usted. Voy a prender mi cronómetro. Ahí está. Listo. A ver. Con respecto a sistematización del diencéfalo, recuerda que es ver qué significa sistematización, es estudiar cómo se organizan los cuerpos neuronales y cómo forman vías para poder realizar una determinada función. Estos núcleos neuronales, ¿de dónde reciben información? ¿Hacia dónde envían información y para qué lo hacen? En el caso del diencéfalo, eso es lo que vamos a hacer en sistematización de esta estructura. Empezaremos con el tálamo. Minutos antes hemos discutido sobre la morfología. Ya sabes cómo se distribuyen los núcleos en el tálamo, los 13 núcleos talámicos. Ahora, si hablamos de sistematización de los núcleos del tálamo, los vamos a agrupar de acuerdo a su función a los núcleos en núcleos de naturaleza sensitiva. ¿Sí? Núcleos de naturaleza sensitiva. Son los 4 que vamos a apreciar aquí en pantalla. Ahora, esto es una imagen en la cual vamos a observar cómo es un tálamo. Recuerdas que tiene una región, una zona medial, una zona lateroposterior y una zona anterior. La zona lateroposterior tiene 2 regiones, un grupo posterior y un grupo lateral. Y en el grupo lateral tendríamos los de la zona dorsal y los ventrales. En la zona ventral, recuerdas que habían el ventral anterior, ventral lateral y ventral posterior, que tenía 3 partecitas. Aquí solamente se ha centrado en 2. El ventro posterolateral, el ventro posteromedial y faltaría el ventro postero inferior. Este cuadro es una de las imágenes extraídas de internet que no es completa, sin embargo, da una idea general de cómo es que el tálamo envía eferencias a ciertas zonas de la corteza cerebral. Envía eferencias. Pero no está dibujado las aferencias que recibe o las señales de llegada que recibe. Los núcleos sensitivos, el primero que vamos a resaltar es el núcleo ventroposterolateral. Y hay uno de todos que no debes olvidar, es este, porque es el más preguntado, porque es el más importante de los núcleos sensitivos. El núcleo ventroposterolateral, recuerda sistematización de médula espinal, es el que recibe información desde la médula. La médula le dice al núcleo ventroposterolateral, toma la información sensitiva a través de un tracto fascículo o haz, conocido como el tracto espinotalámico. ¿Sí? Una de las zonas más importantes del tracto espinotalámico es el lemnisco medial. El lemnisco medial, que lo hemos estudiado como cinta de raíl media, revisa tus diapositivas, en la vía de tacto epicrítico y propiocepción consciente. ¿Sí? Ahora, el tálamo, el núcleo ventroposterolateral, recibe esa información, pero tiene que enviársela a alguien. La eferencia que sale se dirige hacia la corteza sensitiva primaria, área 3, 1 y 2 de Brodmann. Nos estamos refiriendo al lóbulo parietal. ¿Con qué finalidad? Con que en la corteza se pueda interpretar la sensibilidad somática del lado contralateral del cuerpo. Quiere decir que se interpreta en el hemisferio izquierdo el hemicuerpo derecho y así de manera contraria, ¿no? Se interpreta en el hemisferio lateral derecho el hemicuerpo izquierdo. Otro núcleo sensitivo del tálamo, de los 13 que hemos visto, es el núcleo ventroposteromedial, BPM. ¿Sí? El ventroposteromedial tiene que ver con el trigémino. ¿Sí? El trigémino y área gustativa son los 2 términos claves, trigémino y gusto. Justamente las funciones que cumplen estos pares, este par craneal trigémino, es el tacto, sensibilidad de la cara, y el gusto, que no solamente lo realiza el trigémino, sino, perdón, que lo realiza 3 pares craneales que son el 7, el 9 y el 10. Entonces, tanto el 7, 9 y el 10 a través del núcleo gustativo, como el trigémino a través de sus 3 núcleos de sensibilidad, envían información al ventroposteromedial para que este núcleo talámico envíe a la corteza parietal, corteza sensitiva primaria, para interpretación de estas sensibilidades. Otros núcleos sensitivos es el ventropóstero inferior y el pulvinar, ¿sí? Y el pulvinar.
El ventro posterior inferior, como recibe aferencias de los núcleos vestibulares que coordinan el equilibrio, la función pues de este va a estar justamente con esta determinada función, el equilibrio. Pulvinar, dato que debes aprender, participa en señales sensitivas de la vía auditiva y la vía visual, ¿sí? El núcleo pulvinar. Ahora, palabra clave. En la médula espinal, a ver chicos, en la médula espinal, cuando yo tengo la sustancia gris de la médula espinal, imagínate que es esta, la que estoy dibujando, en la médula espinal. La sustancia gris que está hacia atrás, ¿qué naturaleza tiene? ¿Sensitiva o motora? ¿Qué naturaleza tiene la sustancia gris que está atrás? Por favor, los leo en el chat. Muy bien, Margot, muy bien, Ada, sensitiva. Sensitiva, naturaleza sensitiva. Y la de adelante, naturaleza motora. No te debe extrañar que en el tálamo o en realidad en todas las regiones del cerebro sea de la misma manera. Todo lo que es posterior es sensitivo. Ventropóstero lateral, ventropóstero medial, ventropóstero inferior, pulvinar de posterior, pulvinar, son núcleos sensitivos porque están hacia atrás. ¿Qué crees? Todos los núcleos que estén hacia adelante, ventral anterior, ventral lateral, son núcleos de naturaleza motora. Adelante, motora. ¿Sí? Y eso tiene explicación embriológica. Continuemos. Los núcleos motores del tálamo, como ya había mencionado, son estos dos. El ventral lateral y el núcleo ventral anterior. Lo que sucede con el ventral lateral es que recibe información de cerebelo y núcleos basales. El ventral anterior solo, ojo, solo recibe información de los núcleos basales. Esa información que recibe, ¿hacia dónde la envían cada uno de estos núcleos? En el caso del ventral lateral, lo envía hacia la corteza motora primaria, 4 de Brodmann, mientras que el ventral anterior lo envía a la corteza premotora, área 6 y 8 de Brodmann, ¿sí? A la corteza premotora. Bien. ¿Cuál vendría a ser la función? Y esto es importante. La función con respecto al núcleo ventral anterior es la iniciación y planificación del movimiento, mientras que el ventro lateral es la modulación y coordinación del movimiento. Modulación y coordinación, ¿cuál es la diferencia, doctor? Modular significa controlar la fuerza en el movimiento. Coordinar significa controlar las secuencias del movimiento. Para que quede claro, ¿sí? Entonces, cuando tú ejecutas un movimiento, inicias el movimiento, está actuando el ventro lateral. Obviamente, antes de iniciar, perdóname, planificas. Tú dices, voy a mover mi mano. Sí, pero esa planificación es en milisegundos. Planificas el movimiento. Inicias el movimiento, el ventral anterior está respondiendo. Luego, para que ese movimiento no sea muy fuerte, lo modulas. O para que no sea muy débil, lo modulas. Y para que no esté atáxico o descoordinado, lo coordinas. ¿Qué músculo primero tiene que contraerse? ¿Quién le tiene que seguir? ¿Quién le tiene que seguir? Y así sucesivamente. Bien, 4 funciones para el movimiento. Hay que recordarlas. ¿Son los únicos núcleos, doctor, los motores y los sensitivos? No, pues. Tenemos otros núcleos, porque son 13 en total, que son los núcleos límbicos. Dentro de los núcleos límbicos, no te debes olvidar del que está adelante, el cabecilla de todos, el que está adelante, el núcleo anterior. Es el más importante núcleo talámico límbico. Existen otros 3 más, que los vamos a ver a continuación. Pero hablemos de este que es el más importante. El límbico. ¿Qué es el sistema límbico? ¿Qué controla? A ver, con una palabra o con 2 palabras, con palabras sencillas, por favor, quiero su participación. ¿Qué controla el sistema límbico? ¿O qué hace el sistema límbico? A ver, una idea, por favor, lo que se les ocurra, chicos. Vale, toda participación es válida. Emociones, muy bien, emociones, perfecto, emociones, muy bien. El sistema límbico se encarga de la regulación de emociones, pero el sistema límbico tiene una función más importante incluso que la de las emociones. Y no utilicemos el término emociones como tal, porque sentimientos también nos regula el sistema límbico. Entonces, toda la vida afectiva, ¿sí? Las respuestas afectivas
lo regula el sistema límbico. Y también lo regula respuestas de aprendizaje y memoria. Y el más importante en esto es el núcleo anterior porque forma parte de un circuito límbico conocido como el circuito de Papez, ¿correcto? El circuito de Papez. Uno de los integrantes de este circuito es el núcleo anterior. El núcleo anterior recibe información del fascículo mamilotalámico de Big-Dasir y envía información a la corteza del cíngulo. Si no sabes qué significan estos dos, lo vamos a ver posteriormente. ¿Habían otros núcleos límbicos? Sí, el medio dorsal, que se encuentra en esta zona, en la zona medial, arriba, medio dorsal. El medio ventral, que se encuentra en esta región, pero abajo, el medio ventral. Y el látero dorsal, LD, el látero dorsal. ¿Correcto? Ahí tenemos sus funciones, regulación de emociones para estos dos, la zona central, y el látero posterior, que no está definida del todo su función, pero conocemos ya que tiene aferencias del hipocampo y eferencias hacia la circunvolución del cíngulo. Por último, vamos a detallar dos núcleos más del tálamo que tienen proyección inespecífica. ¿Sí? ¿Qué significa proyección inespecífica? Que se proyectan a diferentes lugares, a diferentes zonas. Bien, eso significa núcleos con proyección inespecífica. Por ejemplo, el centro mediano. ¿Te acuerdas dónde está el centro mediano? El centro mediano está en la estría medular interna. En la estría medular interna está el núcleo, el más grande, el centro mediano. Este núcleo recibe aferencias de vías lentas de dolor y lanza eferencias inespecíficas. Muchos lugares. ¿Bien? Su función es controlar emocionalmente el dolor, perdón, el contenido emocional del dolor. Bien, todos los dolores no son somáticos, existen dolor emocional. Y cuando el dolor es emocional, ese dolor, por ejemplo, cuando rompiste con una ex, ¿correcto? Perdón, rompiste y ahora es tu ex, y la extrañas, ¿sí? No la superas, como dicen algunos de tus compañeros, o de repente murió algún familiar cercano tuyo, entonces sientes una opresión, sientes un dolor tremendo, sientes que te desgarras por dentro. Ese contenido emocional del dolor está regulado por el centro mediano. Los núcleos intralaminares, una de las funciones más reconocidas de estos, son el mantenimiento de la conciencia. Ya que quiero resaltar lo siguiente. ¿Te acuerdas qué habíamos dicho? ¿Qué estructura habíamos estudiado en el tronco encefálico que mantiene procesos de sueño y vigilia? Los leo en el chat. Sueño y vigilia, mantenimiento de la conciencia. Estructura del tronco encefálico que regula sueño y vigilia. A ver, chicos, muy bien. A ver, tenemos participación. El SARA, el SIRT y el SARA, que en conjunto se llaman formación reticular. Formación reticular. Por eso es que si los núcleos intralaminares, repito, intralaminares, tienen la misma función, de alguna manera tienen que estar relacionados con la formación reticular. Por eso es que reciben aferencias de esta estructura, de la formación reticular. Y como el SARA, que es parte de la formación reticular, tiene que activar la corteza cerebral, las eferencias que salen de los núcleos intralaminares tienen que ir a toda la corteza cerebral para poder ser prendida y apagada, encendida y apagada. ¿Bien? Otro de los núcleos que vamos a mencionar es el núcleo reticular, y este es importante porque el núcleo reticular es el único de todos los núcleos que se conecta con todos los demás. Mientras que los núcleos del tálamo reciben aferencias de otra zona y envían eferencias hacia otra región, el núcleo reticular se conecta con todos los núcleos del tálamo en va y viene, besito y contrabesito, ¿correcto? Nos agarramos de la mano, tú y yo. El núcleo reticular envía conexiones múltiples, aferentes y eferentes, conexiones recíprocas entre todos los núcleos talámicos, ¿sí? Es el integrador de los núcleos del tálamo, integrador y regulador de las funciones talámicas, núcleo reticular, ¿correcto? Ahora, hemos estudiado en estos tres cuadros cómo dividimos por funciones a los núcleos del tálamo. Es su sistematización. ¿Cómo te lo preguntan de forma más sencilla? Te lo pueden preguntar de otra manera, ¿no? Te dicen la función talámica y te piden que tú le respondas cuál es el núcleo. Entonces, otra manera de estudiar esto
Es lo que te voy a presentar a continuación, como lo han preguntado, ¿no? El tálamo cumple con diferentes funciones. Aquí he puesto las más importantes. Aprendizaje, memoria, regulación de la conducta, regulación de emociones, regulación y coordinación motora, integración de toda la sensibilidad somática, integración de los sentidos especiales, integrador del SARA y mantenimiento de la vigilia. Bien, entonces estas funciones más resaltantes del tálamo obviamente se van a dar por núcleos del tálamo. Ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. Recordemos, ¿qué núcleos están integrados con el sistema límbico? Porque hacen aprendizaje, memoria y regulación de conducta. ¿Cuáles son los dos núcleos límbicos más importantes? A ver, ¿se activó el chat? Muy bien, el anterior, Ángel, perfecto. Me está siguiendo la secuencia. El anterior y el medio dorsal. Bien, entonces es otra forma de recordar y integrar el conocimiento aprendido. Regulación de emociones, el medio dorsal, el medio ventral y el centro mediano. Recuerda que estos cuatro, doctor, hay 5, ¿no? Pues se repite. Estos 4 son núcleos límbicos, entonces están regulando emociones, aprendizaje, memoria y regulación de conducta. ¿Sí? Son los 4 núcleos talámicos límbicos. Regulación y coordinación motora. Motores. ¿Quiénes son los motores, chicos? Los reguladores motores, ¿quiénes son? Son 2, ¿verdad? Tiene que ver la palabrita anterior, ¿no? Hacia adelante. Hacia adelante. Muy bien. El ventromedial. ¿Ventromedial pusieron? ¿Cuál ventromedial, oye? Ventrolateral, Margot, te has equivocado, y el ventral anterior, ¿sí? Ventrolateral y ventral anterior. Como se han equivocado, les regreso. Mira, ventrolateral y ventral anterior son los núcleos motores, ¿sí? Regulación y coordinación motora, ventrolateral y ventral anterior. Integración de toda la sensibilidad somática, ojo, estamos hablando no de sensaciones especiales, audición y visión, sino somática. ¿Quién hace? El ventro posterolateral y el ventro posteromediano, que recibe información, el ventro posteromediano trigeminal. Integración de los sentidos, el núcleo pulvinar y el ventro posteroinferior. ¿Sí? Integrador del SARA y mantenimiento de la vigilia, los núcleos intralaminares. Recuerda, ¿quién se relaciona con la formación reticular? ¿Quién recibe aferencias de la formación reticular? Los núcleos intralaminares. Esta es la lógica de cómo vamos a repasar diencéfalo. Ya hemos visto tálamo. Con esta misma secuencia vamos a ver los núcleos del hipotálamo. ¿Recuerdas que los 14 núcleos del hipotálamo, estaban distribuidos en zonas, zona periventricular, zona intermedia o zona medial y zona lateral, y en regiones de adelante hacia atrás, ¿sí? De adelante hacia atrás regiones. Entonces tenemos zonas y regiones, ¿verdad? Zonas separándome del tercer ventrículo y regiones de adelante hacia atrás. Esta es otra imagen de los núcleos del tálamo, que no están todos, sino los más importantes, si no son todos. Es la imagen que pude conseguir. Regiones desde adelante hacia atrás, ¿sí? 3 regiones, anterior, intermedia y posterior. O preóptica, rostral, 4 regiones, intermedia y la mamilar, ¿correcto? Tuberosa, intermedia y la mamilar, 4 regiones. Repásalo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los núcleos y qué función cumplen. El primer grupo que vamos a hacer son los núcleos con función endocrina. Aquellos que tienen, de alguna manera, relación con el sistema endocrino. Por ejemplo, los 2 primeros, supraóptico y paraventricular, son los encargados de producir 2 hormonas. A ver, ¿cuál produce cuál? Muy bien, Ángel, ADH y oxitocina. ¿Cuál de ellos produce cuál? ADH, que también se le llama vasopresina o hormona antidiurética, y la oxitocina. Dice, supraóptico ADH. ¿Ya, Ángel? ¿Está ahí en algo? Supraóptico ADH y paraventricular oxitocina, dice Margot. Paraventricular oxitocina. Ya. Eso es una información de pregrado, una información que del todo no está correcta. Tenemos que afinar los conocimientos. Supraóptico y paraventricular, ambos producen vasopresina y oxitocina, o ADH y oxitocina, ambos lo producen. Sin embargo, el supraóptico produce más vasopresina o ADH
y menos oxitocina. Y el paraventricular produce más oxitocina y menos vasopresina. Pero ambos producen las dos hormonas, ¿correcto? El núcleo arqueado es un núcleo que se encarga de controlar a la hipófisis a través de factores liberadores y factores inhibidores. Esto, si no me estás entendiendo, lo ven en fisiología del sistema endocrino, como el eje hipotálamo hipoficiario glandular se regula, ¿sí? A través de feedbacks positivos y negativos. Discúlpame, a través de feedback negativos, ¿sí? Entonces, el núcleo arqueado es uno de los núcleos del hipotálamo que controla a la hipófisis, por eso he puesto, en términos sencillos, controla a la hipófisis. El periventricular no se queda atrás, es otro también que controla. El dorso medial también controla la hipófisis, pero está implicado, otro dato adicional es que está implicado con el sistema límbico en las emociones y respuestas violentas. El ventromedial está implicado también en el control de la hipófisis, por eso lo ponemos con función endocrina, pero otra de las funciones que se le atribuye al ventromedial es que es el centro de la saciedad. Centro de la saciedad. Y controla también irritabilidad. Responder ante estímulos, ¿sí? Saciedad, ¿qué es? Sentirse lleno. El ventromedial es el responsable de decirte a tu consciente, a tu prefrontal, oye, ya no comas más porque estamos llenos. Bien, el ventromedial, a algunos no les funciona del todo este núcleo y comen y no dejan de comer, ¿verdad? Porque no hay un centro de su saciedad demasiado potente como para que decirles, ya te llenaste, ya no comas más. Núcleos, entonces, del hipotálamo con función endocrina. A ver, estos son los núcleos del hipotálamo, pero con función autónoma. ¿Recuerdas la primera diapositiva en la primera sesión? La primera diapositiva en la primera sesión habíamos mencionado en el primer punto de todo esta maratón, organización del sistema nervioso. El sistema nervioso se organiza en la vida de relación y la vida autonómica. Y cuando vimos vida autonómica en la parte de central, habíamos dicho que tenemos dos componentes, parasimpático y simpático. Tanto el parasimpático como el simpático, revisa tu material. Tenía dos núcleos del hipotálamo para cada uno de ellos, ¿sí? Dos núcleos del hipotálamo controlan funciones centrales del componente parasimpático, dos núcleos hipotalámicos controlan funciones autonómicas de componente simpático. ¿Cuáles son esos? Acá reforzamos el conocimiento. El preóptico medial regula el sistema nervioso parasimpático. El otro que regula el parasimpático es el hipotalámico anterior. ¿Sí? Ahí lo tienes. Regula al sistema nervioso parasimpático. Y el simpático es regulado por el hipotalámico lateral y el hipotalámico posterior. Sin embargo, hay otras funciones que se les atribuye a estos núcleos. Por ejemplo, el hipotalámico anterior es encargado de regular la temperatura, al igual que el hipotalámico posterior. También regula la temperatura, pero hay una diferencia. El hipotalámico anterior permite que tu temperatura disminuya. Cuando tu temperatura, estás en un ambiente que hay mucho calor, y tú necesitas que tu calor corporal disminuya, porque si no te vas a sobrecalentar, te vas a sancochar por dentro. El hipotalámico anterior genera mecanismos para que tú pierdas calor. Pero contrario, si estás en Puno, en una zona elevada, a una altitud determinada, donde hay mucho frío, o donde hay mucha ausencia de calor, tu hipotalámico posterior va a activar mecanismos en ti para generar calor. Entre los dos, lo que hacen es son el termostato del cuerpo humano. Deciden en qué momento subimos o bajamos la temperatura para mantenerlos en valores ideales. Bien, el hipotalámico lateral también se le atribuye la función de controlar el hambre. Mientras que en la diapositiva anterior habíamos visto que el ventromedial controla la saciedad, el hipotalámico lateral controla el apetito, hambre, ¿correcto? Las ganas de comer. Hay una diferencia entre apetito y hambre. Hambre es ganas de comer. Ganas de comer algo específico es apetito. Entonces tú no puedes decir yo tengo hambre de pollo a la brasa. Eso ya no es hambre, es apetito. ¿Bien? Pero finalmente tiene que ver con llevar alimentos a la boca, o sea, ingerir alimentos. Ahora, vamos a poner núcleos con función límbica. ¿El hipotálamo también participa en el sistema límbico? Sí.
En el circuito de Papez tenemos a un representante importante del hipotálamo, a los núcleos mamilares, ¿sí? Mamilares, parte integral del sistema límbico, ¿correcto? Otros núcleos de hipotálamo que deberíamos resaltarlos por una función importante que tienen es el supraquiasmático. El supraquiasmático es el que controla sueño y vigilia, pero del hipotálamo. A ver, chicos, repaso, feedback momentáneo, rapidito. Ya llegamos a los 25 minutos según mi cronómetro. Tenemos que terminar esto. Dime, núcleo del tálamo, regulador de sueño y vigilia. Núcleo del tálamo, integrador o regulador de sueño y vigilia. Muy bien, intralaminares. Núcleo hipotalámico, integrador o regulador de sueño y vigilia, supraquiasmático, ¿sí? Entonces, esas informaciones hay que tenerlos en cuenta. Preóptico lateral implicado en el sueño, ¿correcto? Implicado en el sueño. Hipotalámico lateral, discúlpame, hipotalámico dorsal, no hemos resaltado la función porque el hipotalámico dorsal, en realidad, algunos autores lo describen como una zona, como una región, al núcleo hipotalámico dorsal. Entonces dicen área hipotalámica dorsal, que contiene algunos de los núcleos mencionados atrás. Entonces, por esa discusión que están en los neuroanatomistas, ¿quién soy yo para poder dilucidar al respecto? Yo solamente soy un ente que absorbe información, la integra, la esquematiza y te la brinda como docente que soy, ¿sí? Entonces, no puedo hablar al respecto del hipotalámico dorsal por esta discrepancia que hay en las diferentes autorías. ¿Bien? Ahora, tal como lo hicimos con el tálamo, vamos con el hipotálamo. Estas son las funciones hipotalámicas que se le atribuyen a núcleos mencionados anteriormente. Por ejemplo, si hablo del equilibrio hídrico, la hormona antidiurética es la que está regulando esta función, ¿no? Una de las tantas que regula. Con respecto al hipotálamo, ejecuta la función de regulación del equilibrio hídrico por la producción o no de antidiurética. Y la segunda función, síntesis de oxitocina. Entonces, ¿quiénes son los encargados en el hipotálamo del equilibrio hídrico y síntesis de oxitocina? O sea, producción de vasopresina y antidiurética y oxitocina, el supraóptico y el paraventricular. Repito por última vez, ambos núcleos producen las dos hormonas, ¿sí? Sino que una hormona en mayor cantidad respectivamente. Equilibrio de ejes endocrinos. Ah, ya, eso debe ser, doctor, los núcleos de naturaleza endocrina, los que controlan hipófisis, ¿sí? ¿Cuáles son los núcleos que controlan hipófisis? Los núcleos que controlan hipófisis son arcuatro, preóptico, periventricular, paraventricular, ventromedial y dorsomedial, ¿sí? Los núcleos endocrinos del hipotálamo. Regulación de la temperatura corporal. Doctor, usted me había dicho que había un núcleo que disipa calor y hay otro que genera calor. ¿Cuáles son los núcleos que disipan calor? El núcleo hipotalámico anterior y el preóptico. ¿Cuáles son los que generan calor? El núcleo hipotalámico posterior, ¿sí? Hipotalámico anterior y el preóptico disipan calor, hipotalámico posterior genera calor, ¿sí? Mnemotecnia en el hipotálamo, calientito por atrás, para que recuerdes que el hipotálamo posterior genera calor. Frío por adelante, calientito por atrás. Disipa calor el anterior. Bien. Control del sistema autónomo. El sistema autónomo es controlado. Sistema simpático por el posterior y lateral. El sistema parasimpático por el anterior y preóptico. Ahí están los 4 núcleos autonómicos del hipotálamo. No te olvides, ¿ah? Regulación de ingesta de alimentos. ¿Qué núcleo hace que comas? ¿Y qué núcleo hace que ya no comas? ¿Qué núcleo controla el hambre? ¿Qué núcleo controla la saciedad? Y ahí tenemos para el hambre el lateral y para la saciedad el ventromedial. Expresión de las emociones. El núcleo posterior con mecanismos de agresividad, el ventromedial con mecanismos de irritabilidad, ¿sí? Aprendizaje y memoria. O sea, ¿cuál es el que se integra el circuito de Papez? ¿Qué núcleo hipotalámico integra el circuito de Papez? Respuesta, los núcleos mamilares. Y el ritmo circadiano, sueño y vigilia, ¿quién tenemos? El más representativo, el supraquiasmático. Sin embargo, hay otros 3 que también están regulando mecanismos de sueño y vigilia, como el preóptico lateral, el hipotalámico lateral y el hipotalámico posterior. ¿Cómo vamos, Jesús? Sí, no te a las 4. Perfecto, pero no nos ha dado tiempo para el descanso.